Hola, hoy desde JLVBco pues queremos hablar sobre el prerenderizado en Next.js, The React Framework for the Web. Está considerado de esta forma Next.js. Es el compañero ideal de React para construir aplicaciones full stack. Lo que se consigue con el prerenderizado es una mejor optimización y un mejor SEO en nuestra aplicación web. Y vamos a ver por qué. Si nuestra aplicación fuera una aplicación de escritorio, un dashboard, como puede ser el dashboard de un WordPress, pues las labores de SEO no son necesarias. Esta no es una web que se vaya a publicar. Pero si lo que queremos es publicar una web como la que estamos viendo, en la cual aparece una serie de elementos en la página, pues nosotros necesitamos que esta información esté disponible en la web para que pueda ser indexada y mejorar el SEO de nuestra página web. Bueno, en una aplicación donde utilizamos React en combinación con Next.js, pues cuando se realiza una petición, una request, lo que se proporciona es una ruta a seguir, a alcanzar. En este momento, en esta aplicación entra en juego Next.js, que renderiza una página. Y esto es algo bueno para SEO y para la optimización. Después de devolver esta página, la página prerenderizada, entra en juego React. Una vez grabada, toma control y hidrata la página del navegador con la información. La página, la aplicación, en estos momentos es interactiva, ya toma el funcionamiento habitual de React. Bueno, el renderizado que efectúa Next.js puede ser de dos formas. Por una banda tenemos Static Generation y por otra banda tenemos Server-Side Rendering. Aquí tenemos el código de una aplicación que hace uso de React con Next.js. Vemos que tenemos un array, dummy items, con lo cual estamos hardcodeando la información. Y en el homepage, por una banda tenemos el useState con los load items, el set load items, y tenemos el hook de useEffect, el cual se ejecuta al cargar este componente, que es la página principal, la homepage, o cuando el load items sufre cambios. Entonces useEffect también se pone en marcha. Esta información se le pasa al componente MeetUpList. Bueno, si esto fuera una aplicación de escritorio, un dashboard, pues sería perfectamente válida la aplicación. Aquí vemos la aplicación funcionando. Como decíamos, si esto fuera una aplicación de dashboard, como puede ser el dashboard de un WordPress, pues sería perfectamente válido porque no necesitamos hacer labores de SEO, optimizar la página para el SEO. Pero si fuera una aplicación como es en este caso de este tipo, en el cual se está renderizando información en la web y queremos que esta información se pueda indexar o funcione correctamente, pues esta forma de codificar no nos va a servir porque no está optimizada para SEO. Esta forma de utilizarlo, el hook, useEffect, etcétera, no va a ser útil. ¿Por qué? Si consultamos el código fuente de la página, el HTML, aquí vemos el esqueleto HTML, vemos que por ningún lugar aparece
reflejada la información que estamos renderizando, estos ítems, estos elementos. Sí aparecen por aquí los títulos de los menús, pero la información relativa a los elementos que están renderizados no aparece en este HTML. Este HTML ha sido pre-renderizado por Next.js, pero a este HTML le falta esa información. ¿Por qué sucede eso? Sucede eso porque aquí cuando se carga este componente, primeramente el renderizado, el pre-renderizado que realiza Next.js va a usar la información que contiene el useState, el loadItems, que es un array vacío. Y en un segundo ciclo es cuando useEffect va a ejecutarse y va a pasar la información al componente MetaPList. Estamos simulando, moqueando una llamada HTTP. Entonces aquí existen dos ciclos. Y Next.js se va a alimentar de un array vacío. Es por eso que aquí no aparece la información de los elementos. Como indicábamos en la publicación, existen dos formas para realizar el pre-renderizado. Static Generation, que cuenta con el método getStaticProps, y Server-Side Rendering, que cuenta con el método getServerSideProps. Vamos a ver primeramente Static Generation, el método getStaticProps. Bueno, ya no necesitamos useEffect, no necesitamos useState. Lo que necesitamos es incorporar la función getStaticProps, que es una función propia y reconocida por Next.js. Aquí en el componente lo que le hace llegar la función es el props con el elemento items. Bueno, si ahora consultamos la página, vemos que sigue funcionando perfectamente con los tres elementos. Este es el código fuente de la página HTML pregenerada por Next.js previamente, que no contiene la información, los datos, que ha perdido los datos. Si consultamos ahora el HTML, vemos que ahora sí. Aquí no había información y aquí vemos cómo se está cargando la información. Entonces, getStaticProps es un método que se va a ejecutar antes de que se cargue el componente homepage. Entonces, cuando Next.js pregenere la página HTML, va a tener disponible la información, los datos, y el componente se va a cargar y va a renderizar la página, el HTML correctamente. Si volvemos a la publicación, aquí os podéis documentar un poco más sobre la teoría, y aquí se comenta otro problema en este caso, en el caso de utilizar este método. Indicamos qué pasaría si los items fueran actualizados en base de datos, que hubiera más información. Entonces el componente no va a estar, no se va a renderizar, no se va a actualizar, porque este método solo se ejecuta en producción una vez que se construye la aplicación, en el primer deploy, cuando estamos en
en el entorno de desarrollo sí lo vamos a ver actualizado continuamente, porque estamos en el entorno de desarrollo y es necesario para nosotros, pero en un entorno de producción no. Entonces, en caso de que queramos actualizar la página con nueva información de base de datos, pues podemos hacer uso de una property denominada revalidate. Este método getStaticProps es útil cuando estamos trabajando con websites de tipo blogs que no se actualizan muy frecuentemente, imaginemos cada 15 días, cada 30 días, entonces podríamos construir de nuevo el proyecto y desplegarlo otra vez para actualizar la información, o en el caso de que tenga más frecuencia de actualización podemos hacer uso de esta propiedad de revalidate, al cual tenemos que proporcionar un número, en este caso 15, que son los segundos. Cada 15 segundos se va a actualizar la información. Esto tendríamos que proporcionárselo aquí como segundo elemento. En la primera construcción, en el primer despliegue, se va a actualizar la página, el prerenderizado va a cargar toda la información y después cada 15 segundos se va a refrescar la información sin necesidad de construir de nuevo la aplicación. Bueno, y finalmente, si volvemos a la publicación, aquí hablamos sobre la segunda forma del prerenderizado de Next.js, que sería con server-side rendering. En este caso utiliza el método getServerSideProps. Lo único que tendríamos que hacer es sustituir el método getStaticProps por el método getServerSideProps. Bueno, aquí se pasa la información de una forma muy similar, pero bueno, este método se ejecuta en el servidor, no como el método visto anteriormente, el cual ni se ejecuta en el cliente ni se ejecuta en el servidor, se ejecuta en el proceso de construcción. En este caso, getServerSideProps se ejecuta en el lado del servidor. Y bueno, tenemos un parámetro context que tiene disponible la request y la response de la petición, con lo cual podemos obtener información relativa a autenticación o otras cosas que puedan ser útiles. En este caso no se está utilizando para nada, pero bueno, os lo muestro para que sepáis que está disponible. Si volvemos a la aplicación, vemos que sigue funcionando correctamente. En el código fuente, en la página HTML, vemos que sigue estando disponible la información. Aquí damos una explicación teórica de para qué sirve y cómo se utiliza este método. Y finalmente damos también una explicación en la cual se hace un contraste entre los dos métodos para saber cuál es mejor. Pues por hoy eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.